Ya está con nosotros el siguiente invitado, también amigo de la casa. No sé, aquí tenemos regalones, tenemos que asumirlo, la verdad, pero ¿quién mejor para hablar de los siguientes temas? Está junto a nosotros Álvaro Belolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y además candidato a consejero regional por Santiago 4, o sea, la Reina Vitacura, Las Condes, Loarnechea, Providencia, Ñuñoa. Álvaro, bienvenido, llegó la hora. Álvaro, saludo a todos de Radio Agricultura. Ahí sí, nos perdimos la primera parte del saludo porque parece que hubo un problema de conexión, pero ahí te escucho bien, parece. A ver, Álvaro. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que escuchan a Radio Agricultura. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en Llegó la Hora. Álvaro, un poco pongamos en contexto, porque la verdad es que todos los días nos seguimos sorprendiendo con el tema migratorio. Vimos una nota de Tele 13 donde se nos informaba que entran cerca de 300 migrantes irregulares por Colchane diariamente. Además, los parlamentarios están proponiendo construir una zanja, ya una discusión que parece de hace varios años atrás y que vuelve a renacer, pero la verdad es que nos encontramos con un poco discursos de parte del gobierno que dicen se han tomado medidas para controlar, pero vemos que los números no cambian, no disminuyen, sino siguen aumentando. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, Álvaro? Bueno, efectivamente, a mí me preocupa bastante la autocomplacencia del gobierno. En general, el año 2022, 54.000 ingresos clandestinos. El año 2023, 44.000 ingresos clandestinos, después de desplegar Fuerzas Armadas a otros. Ahora hasta agosto llevan cerca de 20.000 y estaban celebrando. Y están celebrando, ya es el cuarto año con más ingresos clandestinos en la historia de Chile. Y la autocomplacencia parece ser un poco la norma en materia migratoria. Todo el mundo dijo, oye, ojo a fin de año, que con los flujos migratorios, y especialmente que todo parece indicar que Maduro no va a entregar el poder en enero, va a haber una presión importante a fin de año, cuando mejore el clima, cuando empiece la primavera y el verano, y el gobierno no ha hecho prácticamente nada. Lo único que han hecho es celebrar, claro, que no es el peor año de la historia, que un poco también lo que pasa en temas de seguridad. Dicen, oye, bajamos un poco los homicidios, porque el año pasado fue 6,7 cada 100.000 habitantes, ahora 6,3, pero es el doble de lo que era hace 5 años. Entonces, yo creo que acá vemos que el gobierno no tiene disposición a un control efectivo de frontera, y claramente los parlamentarios de oposición se han visto forzados a tomar medidas a través de la ley de presupuestos para ver alguna forma de control fronterizo, ya sea zanja, ya sea reja, incluso propusieron un avión para materializar expulsiones. Álvaro, y en ese sentido, ¿cuánto hay de gestión y cuánto hay de presupuesto? Porque se dice, podríamos decir, ya, tenemos drones, tenemos más carabineros en las fronteras, tenemos más pero si finalmente el dron te pasa a saludar y los carabineros no pueden hacer nada, sino que dejarte entrar porque no pueden redirigirte y no pueden frenarlo. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Porque constantemente entramos, y en todo ámbito del tema político, en que falta plata, que el presupuesto, pero ¿cuánto de esto es tomar ciertas determinaciones que, al menos con lo que contamos, funcione? Y ahí vemos si le ponemos más presupuesto, porque se necesita más ayuda en cosas que realmente están funcionando. En general, siempre tratan de tapar su incapacidad con peticiones de presupuesto, y un tema súper concreto. Hoy en día en Chile se expulsan a menos de 1.000 extranjeros al año, con un presupuesto de cerca de 4.000 millones de pesos para expulsiones. El año 2019 se expulsaron cerca de 2.300 extranjeros con un presupuesto de 1.000 millones. O sea, se expulsó más del doble con un cuarto del presupuesto actual. O sea, eso un poco refleja que no es un problema de plata, es un problema de gestión. Decía, no, y que es difícil negociar con Venezuela. Es cierto que es difícil, pero nosotros aterrizamos 10 aviones, entre los cuales habían 6 aviones de la Fuerza Aérea, y era el mismo dictador que está hoy en día. Entonces, claro, también ahí uno ve que claramente hay falta de voluntad, hay falta de gestión, y tú lo dices muy bien. O sea, las Fuerzas Armadas que están en frontera no tienen la facultad, por el reglamento que sacó el Ministerio del Interior, claro, de devolver a quien ingresa clandestinamente. Y cuando nosotros nos quejamos, y lo habíamos comentado, de que Chile prohibía las reconstrucciones con Bolivia, sí,
llegó alguien a la casa. Lo escuchamos, está saludando. Sí. que prohibía la reconducción cuando con Bolivia ahora sacaron una nueva resolución en donde no solo le dan la facultad política que Bolivia rechace las reconducciones, sino que lo amplían para que también lo haga Perú y Argentina. Entonces, cada vez que tratan de tomar estas medidas, le entregan más facultades para hacer la migración aún más descontrolada, tratando de generar una presión donde finalmente dicen que la única respuesta posible es darle visa a todos. Que eso va al corazón de la lógica que tiene la izquierda, que es que la migración descontrolada es un derecho. Por lo tanto, todo extranjero que quiera venirse se debe venir, y el único rol del Estado es regalar carnet de identidad a todos. Y eso, lamentablemente, no tiene sentido en un país donde muchas de sus regiones están reventadas en materia migratoria y donde además el mismo gobierno privilegia a los migrantes que ingresan de forma clandestina por sobre los nacionales y por sobre los extranjeros que sí piden visa, en temas de educación, en acceso a salud, en tema de autorización para trabajar sin autorización. Entonces acá claramente tenemos un problema bien de fondo, bien ideológico, más allá del problema de la gestión en el control fronterizo. Y bueno, estamos conversando con Álvaro Belolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y director de la Escuela de Gobierno e Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Álvaro, precisamente enfocándonos en el paso hacia Chile, porque gran parte de las declaraciones de muchos de estos migrantes era que no hubo ningún tipo de bloqueo, llegaron y entraron, de hecho les dieron la pasada, no fueron reconducidos y finalmente algunos simplemente se autodenuncian y con eso al final reciben todos los beneficios para poder regularizar su situación, pese a que supuestamente estamos desbordados. El mismo presidente Boric lo dijo en la ONU, pero esto sigue pasando y pareciera ser un camino relativamente fácil para los migrantes. Y al mismo tiempo te quería preguntar, porque si así es tan fácil, ¿cómo estamos manejando la entrada del crimen organizado? Ese es uno de los grandes puntos, porque si tú ves, gran parte del crecimiento de los campamentos y las tomas de migrantes en Chile están asociados a ciudades cerca de puertos. O sea, Arica, Cerro Chuño y otros, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, San Antonio, Valparaíso, son de las ciudades que tienen un más alto crecimiento en estos campamentos en toma, donde muchas veces están estas bodegas que ocupa el crimen organizado para sacar droga a través de los puertos. Esto es conocido. Y nuevamente, ¿dónde están las intervenciones en los campamentos? ¿Dónde están las prohibiciones de ingreso clandestino? Por ejemplo, en Tarapacá, el fiscal de Tarapacá lo dijo súper claro. Dijo, el Tren de Aragua lo que hace es que compra motos, que se la entrega a quien ingresa clandestinamente, para que puedan trabajar sin autorización y ganar plata, pero a cambio les pide que generen mapeos o territorios. Entonces, al final tienen una especie como de ejército de extranjeros en motos que les muestran los caminos, que les dicen dónde están las casas, dónde están los temas clave, y con eso van desempeñando su actividad delictual y nadie hace nada. Y no solo nadie hace nada, el gobierno premia a los migrantes que trabajan sin autorización, a los migrantes que ingresan clandestinamente, y dice que ahora tienen arraigo laboral, por lo tanto les van a dar una visa. Y así, la verdad, o sea, imagínate el incentivo para un extranjero que si tú ingresas ilegalmente y trabajas sin autorización, te prometen una visa, que tu hijo tiene acceso al jardín infantil por sobre el hijo de una madre adolescente chilena, por sobre el hijo de una madre de pueblo originario, por sobre los hijos de un extranjero que pidió visa. Imagínate, tenemos más de 500.000 de extranjeros que están en FONASA y no cotizan. Y va sumando estas condiciones. O sea, la política migratoria del gobierno es privilegiar al migrante que ingresa clandestinamente con esta lógica de que nadie es ilegal y de que el rol es entregarle carnet de identidad. Y estamos viendo el 15% de los extranjeros, o sea, el 15% de los presos en las cárceles son extranjeros, cuando los extranjeros en Chile son el 8%. Tienes que el 13% de los victimarios en materia de homicidio son extranjeros. Entonces, y finalmente uno ve estas condiciones. El presidente, claro, da su gran discurso, pero su asesor en materia de relaciones exteriores, el que lo acompaña en los viajes, es Carlos Figueroa. Carlos Figueroa hace menos de 3 años estaba en el Senado diciendo, representando el servicio jesuita, diciendo que ingresar clandestinamente no era razón para expulsar a alguien de Chile. Claro. Entonces, claramente uno ve que el gobierno en materia migratoria tiene clarísima su agenda. Así es. En cómo actúa.
Otra cosa que cambia un poco el discurso, que lo modera, pero está totalmente en la línea de que Chile va a recibir a cualquiera que se quiera venir, y si uno ingresa ilegalmente es una víctima y se le debe dar un privilegio. Claro, una son las frases para la galería y lo otro lo que realmente ocurre. Oye, bueno, estamos conversando con Álvaro Velorio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y director de la Escuela de Gobierno e Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Quiero aprovechar, Álvaro, que estás con nosotros. Te voy a cambiar radicalmente de tema, pero la verdad es que es bastante interesante también hablar contigo, porque tú eres candidato a consejero regional por Santiago 4, que es la Reina Vitacura, Las Condes, Lobarnechea, Providencia y Ñuñoa. La verdad es que estamos a puertas de las elecciones y la mayoría de la gente no sabe muy bien cuál es el rol del consejero regional. Y te quería preguntar un poco que nos cuentes cuál es ese rol y por qué te estás postulando y qué podemos aprovechar de tu experiencia, además en el tema migratorio y de seguridad en el cargo. Bueno, el consejero regional es como una especie como el concejal de la región, por así decirlo. O sea, él se encarga de principalmente dos cosas. Uno, votar los proyectos de desarrollo regional o inversión regional. La región metropolitana tiene cerca de 180 millones de dólares al año para proyectos de inversión regional. Y lo segundo tiene que ver con el tema de la fiscalización de esos proyectos. Y a mí el segundo tema, o sea, el primer tema, los fondos regionales, la idea es que se ocupen más en seguridad para tener medidas más proactivas. Por ejemplo, la integración de cámaras de seguridad, no solo para grabar el delito, sino establecer ciertos patrones para que haya una alerta temprana antes que ocurra el ilícito. Entonces eso es bien relevante y se necesita una coordinación regional, porque las comunas por sí solas no van a poder. Pero y el segundo tema, el de la fiscalización, o sea, el actual gobernador firmó un trato directo con Alberto Larraín, el líder de Procultura, por 1.600 millones de dólares, con una boleta garantía que decían que no funcionaba o que no estaba funcionando, donde ejecutó 600 millones y los otros 1.000 desaparecieron. Claro. Mismo Procultura que tuvo los temas con los Lucas, con Irena Caramanos. Mismo Procultura que firmaba convenios en Magallanes, donde le mandaba mensaje al gobernador diciéndole que Gabriel estaba feliz. Mismo líder de Procultura que decía que no era cercano al presidente, pero su mensaje de texto decían que era uno de sus íntimos colaboradores. Mismo Procultura que tiene problemas en el Maule, en Antofagasta, en otras condiciones. Entonces, cuando uno ve cómo están desperdiciando la plata a los ciudadanos, plata que debería ir en temas de seguridad, cuando en las últimas 24 horas asesinaron a 8 personas, entonces ver a esta gente abrazándose y repartiéndose la plata, la verdad que es muy molesto. Entonces yo creo que acá se necesita una buena fiscalización, un buen uso de los recursos públicos, y que personas que claramente generaron estas fundaciones para desfalcar, que son un peligro a la sociedad, no puede ser que los gobernadores le entreguen tratos directos. Y eso, el Consejo Regional debería haber levantado la alerta. Bueno, estamos conversando con Álvaro Velorio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, además director de la Escuela de Gobierno e Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y además, como conocíamos al final, candidato a Core por Santiago 4, la Reina Vitacura, Las Condes, Lobarnechea, Providencia y Ñuñoa. Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado un poco el panorama migratorio y la situación de seguridad en Chile, sobre todo en nuestras fronteras. Muchas gracias, Mara, por la invitación y, bueno, a dar un poco de señal de esperanza. Se puede hacer algo. Hay que cambiar los incentivos, hay que dejar de privilegiar a los clandestinos por sobre los que piden el visto, sobre los nacionales. Se puede controlar mejor la frontera. No lo vamos a lograr con este gobierno, así que ténganlo súper claro y considérenlo cuando venga la próxima elección. Muy bien, muchas gracias, Álvaro Velorio. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.